El aire olía a pólvora y a promesas. Era la última noche de 1998 en San Carlos de Bariloche, y el cielo estrellado de la Patagonia argentina se preparaba para el espectáculo de fuegos artificiales que marcaría la llegada del último año del milenio. El lago Nahuel Huapi reflejaba las luces de la ciudad como un espejo oscuro y perfecto, mientras los turistas y locales se congregaban en las calles empedradas del centro. Entre la multitud, 4 amigos inseparables desde la infancia planeaban su propia celebración. Matías Ordóñez, de 17 años, era el líder natural del grupo, con su carisma y sonrisa fácil que contrastaba con su mirada siempre alerta. Hijo del dueño de una de las chocolaterías más famosas de Bariloche, Matías había heredado la determinación de su padre y el temperamento artístico de su madre, una profesora de música del conservatorio local. «Esta noche tiene que ser inolvidable», decía mientras ajustaba la correa de su reloj, un Omega Vintage que había pertenecido a su abuelo y que su padre le había regalado al cumplir los 16. El reloj llevaba una inscripción en el reverso: «El tiempo revela lo que el silencio esconde». Era la frase favorita de su abuelo, un hombre que había llegado a Argentina escapando de la Guerra Civil Española con apenas lo puesto y aquel reloj como única herencia familiar. Junto a Matías estaba Luciana Vidal, con su cabello negro recogido en una trenza y esa mirada intensa que parecía penetrar en el alma de cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. A sus 17 años, Luciana ya había decidido que estudiaría geología, fascinada por los secretos que guardaban las montañas que rodeaban su ciudad. Esa noche llevaba la cámara fotográfica que nunca abandonaba, documentando cada momento como si presintiera que necesitaría preservarlos. «No deberíamos ir al mirador del Cerro Otto», sugirió mientras enfocaba su cámara hacia el lago. «Desde allí se verán todos los fuegos artificiales de la ciudad». Francisco Ruiz, Pancho para los amigos, asintió entusiasmado. A sus 18 años recién cumplidos, era el mayor del grupo y el más reservado. Hijo de guardaparques, conocía cada sendero y cada rincón del Parque Nacional Nahuel Huapi como la palma de su mano. Su complexión atlética y su piel bronceada por el sol patagónico revelaban las largas horas que pasaba en la naturaleza. «Conozco un atajo», dijo ajustándose la mochila donde llevaba provisiones, una navaja suiza y una linterna potente. «Podemos llegar antes que todos los turistas y tener el mejor lugar». La cuarta integrante del grupo, Valentina Márquez, permanecía algo apartada, escribiendo frenéticamente en la pequeña libreta que siempre llevaba consigo. A diferencia de sus amigos, Valentina no había nacido en Bariloche. Su familia se había mudado desde Buenos Aires 3 años atrás, cuando su padre, un reconocido periodista de investigación, decidió abandonar la capital tras recibir amenazas por un artículo sobre corrupción gubernamental. A sus 16 años, Valentina había heredado la curiosidad insaciable de su padre y soñaba con estudiar periodismo. «¿Qué tanto escribes, Vale?», le preguntó Matías, pasando su brazo por los hombros de la chica. «Estoy documentando todo», respondió ella sin levantar la vista de la libreta. «Este es el último año nuevo del milenio. Algún día querré recordar cada detalle». Lo que ninguno sabía en ese momento es que esa noche quedaría grabada en la memoria colectiva de Bariloche, pero no por las celebraciones milenarias, sino por la inexplicable desaparición de los 4 adolescentes. La noche avanzaba y las calles se llenaban cada vez más. Los 4 amigos se desplazaron hacia las afueras, rumbo al sendero que, según Pancho, los llevaría al mirador perfecto. El camino empezaba detrás del Hotel Yao Yao, una construcción majestuosa que parecía salida de un cuento de hadas con sus tejados puntiagudos y sus muros de piedra. «¿Estás seguro de que es por aquí?», preguntó Luciana mientras se adentraban en el bosque de coigües y arrayanes. La vegetación se volvía más densa a medida que se alejaban de las luces de la ciudad. «Confía en mí», respondió Pancho con una seguridad que tranquilizó momentáneamente a sus amigos. «Mi padre me mostró este sendero el verano pasado. Es un poco empinado, pero la vista vale la pena». El bosque patagónico en la noche tenía una belleza inquietante. La luna llena se filtraba entre las ramas de los árboles centenarios, creando patrones fantasmagóricos en el suelo cubierto de hojas secas. A lo lejos, se escuchaba el rumor del lago golpeando contra las rocas y, ocasionalmente, el ulular de un búho. «Deberíamos haber traído más linternas»,
murmuró Valentina, aferrándose a la libreta como si fuera un talismán protector. La única luz que iluminaba su camino era la linterna de Pancho y la tenue luz de la pantalla del celular de Matías, un Nokia 5110 que apenas tenía cobertura en esa zona. «Ya casi llegamos», aseguró Pancho, aunque su voz denotaba cierta inseguridad. «Creo que tenemos que girar aquí a la derecha». Fue en ese momento cuando escucharon un sonido extraño, como un zumbido metálico que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los cuatro se detuvieron en seco. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Matías mirando a su alrededor. Antes de que alguien pudiera responder, una luz brillante apareció entre los árboles, a unos 100 metros de distancia. No era el resplandor cálido de una fogata, ni la luz amarillenta de una linterna. Era una luz fría, casi azulada, que se movía lentamente entre la vegetación. «¿Hay alguna instalación por aquí?», preguntó Luciana, instintivamente levantando su cámara para fotografiar el fenómeno. Pancho negó con la cabeza. «No debería haber nada. Estamos en pleno parque nacional». La luz comenzó a acercarse, y con ella, el zumbido se intensificó hasta convertirse en un sonido casi doloroso. Valentina se cubrió los oídos, mientras Matías sacaba su celular intentando llamar a alguien, pero la pantalla mostraba, sin señal. «Creo que deberíamos volver», dijo Matías, pero su voz quedó ahogada por el zumbido que ahora era ensordecedor. La luz los envolvió completamente, cegándolos por un instante. Cuando el resplandor disminuyó, los cuatro adolescentes habían desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba en el suelo el reloj de Matías, su correa rota como si hubiera sido arrancado con violencia. En la ciudad, los fuegos artificiales comenzaron a estallar, anunciando la llegada de 1999, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir en el bosque. Los padres de los cuatro adolescentes, reunidos en la chocolatería de los Ordóñez, esperando el regreso de sus hijos para brindar, no imaginaban que esa noche marcaría el inicio de una búsqueda desesperada que se extendería por más de 2 décadas. El reloj de Matías yacía en el suelo del bosque, con sus manecillas detenidas a las 23:58, 2 minutos antes de la medianoche. La inscripción en su reverso parecía adquirir un significado premonitorio. El tiempo revela lo que el silencio esconde, pero el bosque guardaba silencio, y el tiempo, por ahora, no revelaba nada sobre el paradero de los 4 amigos que se habían desvanecido en la última noche del penúltimo año del milenio. La noticia del desaparecimiento de los 4 adolescentes se extendió por Bariloche como fuego en un bosque seco. Lo que debía ser un día de celebraciones y buenos deseos se convirtió en el inicio de una pesadilla para las familias Ordóñez, Vidal, Ruiz y Márquez. Eduardo Ordóñez, padre de Matías, fue el primero en dar la alarma cuando, a las 3 de la madrugada del 1 de enero, ninguno de los chicos había regresado ni respondía a las llamadas. Con el rostro desencajado por la preocupación, Eduardo se presentó en la comisaría central de Bariloche. «Mi hijo y sus amigos salieron a ver los fuegos artificiales desde el Cerro Otto y no han vuelto», explicó al oficial de guardia, un hombre de mediana edad, con expresión aburrida, que parecía más interesado en terminar su turno que en atender una denuncia por adolescentes que seguramente estarían prolongando sus celebraciones. «Señor Ordóñez, ¿sabe cómo son los jóvenes en Año Nuevo?», respondió el oficial con un tono condescendiente. «Probablemente estén en alguna fiesta y hayan perdido la noción del tiempo. Vuelva a casa. Seguro aparecen con el amanecer». Pero Eduardo Ordóñez no era un hombre que se dejara disuadir fácilmente. Como antiguo militar y actual empresario respetado en la comunidad, conocía sus derechos y sabía cómo hacerlos valer. «Oficial López», dijo leyendo la placa en el uniforme del policía, «mi hijo nunca ha pasado una noche fuera sin avisar. Lo mismo puedo decir de sus amigos. Si no quiere tomar mi denuncia ahora mismo, tendré que hablar con el comisario Ramírez, que casualmente es cliente habitual de mi chocolatería y buen amigo mío». La mención del comisario surtió efecto inmediato. El oficial López enderezó su postura y comenzó a tomar nota de los detalles. Nombres completos, edades, descripción física, últimas ropas vistas, hora y lugar donde fueron vistos por última vez. Mientras tanto, en casa de los Márquez, el periodista Roberto Márquez realizaba sus propias llamadas.
Como investigador experimentado, sabía que las primeras horas en una desaparición eran cruciales. Llamó a sus contactos en la radio local y en el diario regional para que difundieran la noticia. «Necesito que publiquen las fotos y descripciones de los chicos inmediatamente», insistió al editor del diario, El Cordillerano. «Y necesito que movilicen a la comunidad para una búsqueda». Las familias Vidal y Ruiz no se quedaron atrás. Javier Ruiz, el padre de Pancho, contactó inmediatamente a sus colegas guardaparques. Si alguien conocía el terreno donde los adolescentes podrían haberse perdido, eran ellos. «Mi hijo conoce el parque mejor que nadie», explicaba Javier con la voz quebrada por la emoción. «Si no ha vuelto, algo grave debe haber ocurrido». La mañana del 1 de enero, mientras la mayoría de los habitantes de Bariloche se recuperaban de las celebraciones, un grupo de búsqueda ya se estaba organizando en la plaza central. Guardaparques, policías, bomberos voluntarios y decenas de ciudadanos se reunieron con mapas, radios y equipos de rescate. El comisario Ramírez, un hombre corpulento con un bigote espeso y mirada penetrante, tomó el control de la operación. «Según la información que tenemos, los jóvenes se dirigían al mirador del Cerro Otto», explicó señalando un mapa desplegado sobre el capó de una patrulla. «Concentraremos la búsqueda en esta área, divididos en grupos de 5 personas». Javier Ruiz intervino. «Comisario, si me permite, creo que deberíamos considerar esta ruta alternativa». Señaló un sendero menos conocido que partía desde detrás del Hotel Yao Yao. «Conozco a mi hijo. Si quería impresionar a sus amigos con una vista privilegiada, es muy probable que los llevara por aquí». El comisario asintió y reorganizó los grupos. Uno de ellos, liderado por Javier y Eduardo, se dirigiría al sendero alternativo. La búsqueda comenzó bajo un sol implacable que contrastaba con la atmósfera sombría del grupo. A medida que avanzaban por el sendero indicado por Javier, llamaban a gritos los nombres de los adolescentes. El eco les devolvía sus propias voces, amplificando la sensación de vacío. Fue alrededor del mediodía cuando encontraron la primera pista. Eduardo, que iba a la cabeza del grupo, se detuvo en seco y se agachó para recoger algo del suelo. «Es el reloj de Matías», dijo con un hilo de voz, sosteniendo el Omega Vintage que él mismo le había regalado a su hijo. La correa estaba rota, como si hubiera sido arrancada con violencia. El comisario Ramírez examinó el reloj con detenimiento. «Las manecillas están detenidas a las 23:58», observó. Luego dio la vuelta al reloj y leyó la inscripción en el reverso. «El tiempo revela lo que el silencio esconde». «Es una frase que mi padre solía decir», explicó Eduardo con la voz quebrada. El reloj era de él. El hallazgo del reloj intensificó la búsqueda. Se delimitó un perímetro de 100 metros alrededor del punto donde fue encontrado y se peinó cada centímetro del terreno. Perros rastreadores fueron traídos desde Neuquén, la ciudad más cercana, con una unidad canina especializada. Los perros siguieron el rastro de los adolescentes hasta el punto exacto donde se había encontrado el reloj, pero allí se detenían, confusos, como si la pista se esfumara en el aire. Daban vueltas en círculo, olfateaban el suelo y el aire, pero no lograban encontrar hacia dónde continuar. «Es como si se hubieran desvanecido», comentó uno de los guías caninos, rascándose la cabeza con perplejidad. A medida que avanzaba el día, la búsqueda se expandió. Helicópteros sobrevolaron la zona. Voluntarios recorrieron senderos alternativos, se revisaron cuevas y barrancos. Pero no había más rastros de Matías, Luciana, Pancho y Valentina. Esa noche, las familias se reunieron en la chocolatería de los Ordóñez, convertida ahora en un improvisado centro de operaciones. Las madres de los 4 adolescentes, que hasta entonces habían permanecido en sus casas esperando noticias, se unieron al grupo. Sus rostros reflejaban una mezcla de agotamiento, miedo y una determinación feroz de no rendirse. Marta Vidal, madre de Luciana y enfermera del hospital regional, había traído sedantes suaves para quien los necesitara, pero nadie quería nublarse los sentidos. Todos querían estar alertas cuando llegaran noticias. «¿Y si los secuestraron?», sugirió en un momento Isabel Márquez, la madre de Valentina, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido. Roberto Márquez negó con la cabeza. «No tiene sentido. No ha habido llamadas pidiendo rescate, y el lugar donde desaparecieron es demasiado remoto para una operación así. Además», añadió Javier Ruiz,
No había señales de lucha más allá del reloj con la correa rota, y los perros habrían seguido el rastro si los hubieran sacado de allí por la fuerza. Las teorías se sucedían una tras otra, cada una más improbable que la anterior. ¿Un accidente? No había precipicios cercanos ni cuerpos de agua donde pudieran haber caído. ¿Animales salvajes? Los pumas raramente atacan a grupos de personas, y no se encontraron rastros de sangre ni señales de ataque. A medida que pasaban los días, la búsqueda continuó, pero la esperanza comenzaba a desvanecerse. Los medios nacionales se hicieron eco del caso. Misterio en Bariloche. 4 adolescentes desaparecen sin dejar rastro en Año Nuevo, titulaba el diario Clarín en su portada. La televisión envió equipos de reporteros que entrevistaban a los familiares y a los responsables de la búsqueda. Una semana después de la desaparición, el caso dio un giro inesperado. Un turista que había estado en Bariloche durante Año Nuevo se puso en contacto con la policía desde Buenos Aires. Aseguraba haber visto una luz extraña en el cielo cerca del Cerro Otto justo antes de la medianoche. Era como un resplandor azulado que descendía hacia el bosque, declaró el hombre, un profesor de física de la Universidad de Buenos Aires. Al principio pensé que eran fuegos artificiales adelantados, pero la luz se movía de una manera que desafiaba las leyes de la física. La declaración del turista abrió la puerta a teorías más descabelladas. En los foros de Internet recién nacidos, se comenzó a hablar de ovnis y abducciones alienígenas. Algunos llegaron a relacionar la desaparición con el famoso Triángulo del Lago Nahuel Huapi, una versión local del Triángulo de las Bermudas donde, según las leyendas urbanas, habían desaparecido embarcaciones de forma misteriosa a lo largo de los años. El comisario Ramírez desestimó públicamente estas teorías, calificándolas de distracciones peligrosas que desvían recursos de la verdadera investigación. Pero en privado, confesaba a sus colaboradores más cercanos que nunca había visto un caso similar en sus 25 años de carrera. Un mes después de la desaparición, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Los voluntarios volvieron a sus vidas cotidianas, los medios nacionales perdieron interés en el caso y solo quedó un pequeño equipo policial asignado a la investigación, más por protocolo que por verdadera esperanza de encontrar respuestas. Las familias, sin embargo, no se rindieron. Eduardo Ordóñez utilizó sus recursos para contratar investigadores privados. Roberto Márquez usó sus contactos en el periodismo para mantener el caso en la atención pública. Javier Ruiz continuó explorando el Parque Nacional en sus días libres, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Pero a medida que los meses se convertían en años, incluso el fuego de la determinación familiar comenzó a apagarse, no por falta de amor o interés, sino por el agotamiento natural que produce la incertidumbre prolongada. Isabel y Roberto Márquez fueron los primeros en abandonar Bariloche. Un año después de la desaparición de Valentina, Roberto aceptó un trabajo en un periódico de Madrid. No podemos seguir viviendo en una ciudad donde cada esquina nos recuerda lo que perdimos, explicó a sus amigos antes de partir. Los Vidal permanecieron en Bariloche, pero su matrimonio no sobrevivió a la tragedia. Marta se sumergió en su trabajo en el hospital, tomando turnos dobles y voluntariados, como si quisiera expiar alguna culpa inexistente. Antonio Vidal, padre de Luciana, encontró consuelo en el alcohol y eventualmente se mudó a Neuquén, donde tenía un hermano. Los Ruiz y los Ordóñez mantuvieron una amistad forjada en el dolor compartido. Cada año, en la víspera de Año Nuevo, se reunían en el punto exacto donde se había encontrado el reloj de Matías para realizar una pequeña ceremonia de recuerdo. Llevaban flores, encendían velas y, en silencio, renovaban su promesa de no olvidar. 10 años después de la desaparición, el caso experimentó un breve resurgimiento mediático. Un documental titulado 2358, La Hora Perdida, exploró el misterio desde diversos ángulos, entrevistando a las familias, a los investigadores y a expertos en fenómenos inexplicables. El documental ganó un premio en un festival de cine independiente, pero no aportó nuevas pistas sobre el paradero de los 4 adolescentes, y así, el tiempo siguió su curso inexorable. Bariloche creció, cambió, se modernizó. Las nuevas generaciones conocían la historia de los desaparecidos de Año Nuevo como una leyenda urbana más, sin el peso emocional que había supuesto
para quienes vivieron aquellos días de angustia e incertidumbre. 20 años después de la desaparición, Eduardo Ordóñez, ahora un hombre canoso de semblante sereno, seguía dirigiendo su chocolatería, aunque había perdido el brillo en los ojos y la facilidad para sonreír. En una entrevista para el 20º aniversario de la desaparición, declaró con voz pausada: «Hay días en que me despierto y por un instante creo que todo ha sido una pesadilla, que bajaré a desayunar y Matías estará allí, ajustándose ese reloj que tanto le gustaba, hablándome de sus planes para el día. Luego la realidad me golpea de nuevo». Hizo una pausa y añadió: «Pero saben, hay algo que me sostiene. Esa inscripción en el reloj de mi padre. El tiempo revela lo que el silencio esconde. Todavía tengo fe en que, algún día, el tiempo nos revelará qué pasó esa noche». Lo que Eduardo no podía imaginar es que, apenas un año después de esa entrevista, el silencio comenzaría a resquebrajarse y el tiempo, fiel a su naturaleza reveladora, empezaría a desvelar sus secretos. El Hotel Yao Yao, esa majestuosa construcción que parecía sacada de un cuento de hadas alpino, había sido testigo silencioso del paso del tiempo en Bariloche. Sus paredes de madera y piedra habían visto generaciones de turistas ir y venir, habían resistido tormentas y nevadas, y habían guardado secretos que nadie se había molestado en desenterrar. Hasta ahora. Era marzo de 2020, 21 años después de la desaparición, y el hotel se preparaba para una renovación completa de su ala este, la más antigua de la construcción. Gustavo Méndez, un hombre de mediana edad con manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo físico, dirigía el equipo de obreros encargados de desmantelar las antiguas instalaciones. «Tengan cuidado con esas vigas», indicaba a sus hombres mientras señalaba el techo de uno de los pasillos. «Son de ciprés de la cordillera original, de cuando se construyó el hotel en los años 30. El arquitecto quiere preservarlas». Los trabajos avanzaban a buen ritmo. Habían comenzado por vaciar las habitaciones, retirando muebles, accesorios y revestimientos. Ahora se enfrentaban a la tarea de levantar los pisos de madera para sustituirlos por unos nuevos, más resistentes y con mejor aislamiento térmico. Fue en la habitación 237, la última del pasillo y la que tenía las mejores vistas al lago Nahuel Huapi, donde ocurrió el hallazgo. Darío Gutiérrez, un joven obrero de apenas 20 años que trabajaba para pagarse los estudios de arquitectura, había estado levantando las tablas del piso cuando su palanca golpeó algo metálico. «Jefe, aquí hay algo», llamó a Gustavo, que se acercó con curiosidad. Entre las vigas del suelo, protegida por una pequeña caja metálica oxidada, encontraron una cámara fotográfica. No era una cámara digital moderna, sino una cámara analógica de los años 90, una Nikon F3, que, a pesar de los años transcurridos, parecía en buen estado. «Algún turista la debió perder hace años», comentó Gustavo, examinando el aparato. «Probablemente se coló por alguna rendija del suelo y nadie se dio cuenta». Darío, sin embargo, notó algo peculiar. «Jefe, mire esto», dijo señalando una inscripción grabada en la parte inferior de la cámara. Era un nombre: Luciana Vidal. El rostro de Gustavo palideció. Como la mayoría de los habitantes de Bariloche que habían vivido allí por décadas, conocía la historia de los 4 adolescentes desaparecidos en la Nochevieja de 1998. Incluso recordaba haber participado como voluntario en algunas de las búsquedas durante las primeras semanas. «Dios mío», murmuró, «esto podría ser importante». Con manos temblorosas, Gustavo abrió la cámara para comprobar si contenía un rollo de película. Efectivamente, había un rollo parcialmente utilizado. Las manos expertas de Gustavo, que en su juventud había sido aficionado a la fotografía, extrajeron el rollo con cuidado para no exponerlo a la luz. «Tenemos que llevar esto a la policía de inmediato», dijo, guardando el rollo en el bolsillo de su camisa y la cámara en su mochila. La noticia del hallazgo se extendió por Bariloche con la misma rapidez con que se había propagado la noticia de la desaparición 21 años atrás. Antes incluso de que Gustavo llegara a la comisaría, ya había recibido 3 llamadas de conocidos que habían oído rumores sobre el descubrimiento. El comisario Ramírez, que aún seguía en el cargo aunque ya planeaba su jubilación, recibió personalmente a Gustavo en su despacho. El policía, ahora con el cabello completamente blanco
y profundas arrugas alrededor de los ojos, examinó la cámara con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Está seguro de que estaba oculta bajo el suelo?, preguntó, ajustándose las gafas de lectura para ver mejor la inscripción con el nombre de Luciana. Completamente seguro, respondió Gustavo. Estaba en una especie de caja metálica, como si alguien la hubiera puesto allí deliberadamente para protegerla. El comisario Ramírez tomó el rollo de película que Gustavo había extraído de la cámara. Voy a enviar esto al laboratorio de la Policía Federal en Buenos Aires. Tienen el equipo necesario para revelar películas antiguas sin dañarlas. Mientras tanto, la noticia había llegado a oídos de Eduardo Ordóñez y Javier Ruiz. Los dos hombres, que seguían reuniéndose regularmente para mantener viva la memoria de sus hijos, se presentaron en la comisaría exigiendo información. «Comisario, tenemos derecho a saber», insistió Eduardo, su voz aún firme a pesar de los años. «Si esa cámara pertenece a Luciana Vidal, podría contener las últimas imágenes de nuestros hijos». El comisario Ramírez, que sentía un profundo respeto por aquellos padres que no habían abandonado la esperanza a pesar de las décadas transcurridas, asintió comprensivamente. «Les prometo que serán los primeros en ver las fotografías si resultan relevantes para el caso», les aseguró, «pero entiendan que debemos seguir el protocolo. La cámara es ahora una prueba en una investigación que, técnicamente, nunca se cerró». Los días siguientes fueron de una tensión insoportable para las familias. Marta Vidal, que nunca había abandonado Bariloche a pesar de su divorcio, fue informada del hallazgo y regresó apresuradamente de un congreso de enfermería en Córdoba. Roberto Márquez, que había vuelto a Argentina años atrás y trabajaba ahora para un periódico digital en Buenos Aires, tomó el primer vuelo disponible hacia Bariloche. Una semana después del descubrimiento, el comisario Ramírez convocó a las tres familias, los Ordóñez, los Ruiz y los Vidal, representados por Marta, a una reunión privada en la comisaría. Roberto Márquez también fue incluido, aunque ya no estaba casado con Isabel, que había decidido quedarse en España. «Hemos recibido los resultados del laboratorio», anunció el comisario con solemnidad. El rollo contenía 24 fotografías. 16 habían sido tomadas antes de la desaparición y muestran escenas cotidianas. Luciana con sus amigos en la escuela, paisajes de Bariloche, su familia. Las últimas 8 fotografías, sin embargo, fueron tomadas la noche de la desaparición. El comisario encendió un proyector que habían instalado en la sala de reuniones. En la pared blanca apareció la primera imagen, los 4 adolescentes sonrientes en el centro de Bariloche, con las luces navideñas de fondo. La fecha impresa en la esquina inferior, 31/12/1998, 21:14. «Esta es la primera foto de la noche», explicó el comisario. «Según nuestros expertos, fue tomada en la calle Mitre, frente a la catedral». Las siguientes imágenes mostraban a los chicos dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad, siempre sonrientes, ajenos al destino que les esperaba. En una de ellas, Matías aparecía señalando su reloj, como indicando que debían apresurarse para llegar a tiempo al mirador. «Esta es la última imagen del grupo completo», dijo el comisario, mostrando una fotografía donde los 4 posaban frente al Hotel Yao Yao, con el lago Nahuel Huapi de fondo. La hora marcada era las 22:37. Las 3 imágenes siguientes mostraban el sendero boscoso que tomaron, cada vez más oscuro a medida que se adentraban en la vegetación. La penúltima fotografía, sin embargo, hizo que todos contuvieran la respiración. En ella se veía una luz extraña entre los árboles, exactamente como la había descrito aquel turista 21 años atrás, un resplandor azulado que parecía flotar a 1 metro del suelo. «Y esta es la última fotografía», anunció el comisario con voz tensa. La imagen era borrosa, como tomada con manos temblorosas, pero se distinguía claramente lo que parecía ser una figura oscura, de contornos poco definidos, que emergía de la luz. La fecha marcada en la esquina, 31/12/1998, 23:57. Un minuto antes de que el reloj de Matías se detuviera. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Fue Roberto Márquez quien lo rompió finalmente. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, inclinándose hacia adelante para examinar mejor la imagen. «No lo sabemos con certeza», respondió el comisario. «Hemos enviado la fotografía a varios expertos para su análisis».
Algunos sugieren que podría ser un efecto óptico, una sobreexposición causada por la luz fuerte. Otros, el comisario dudó antes de continuar. Otros sugieren que podría ser una figura humana. Eduardo Ordóñez se levantó de su silla, visiblemente alterado. Comisario, ¿está sugiriendo que alguien atacó a nuestros hijos? No estoy sugiriendo nada en este momento, Eduardo, respondió Ramírez con calma. Solo estoy compartiendo la información que tenemos. Pero hay algo más que deben ver. El comisario apagó el proyector y colocó sobre la mesa la cámara de Luciana. Nuestros técnicos encontraron algo curioso dentro de la cámara, oculto en un compartimento donde normalmente iría la batería de repuesto. Con cuidado, extrajo un pequeño objeto y lo colocó en el centro de la mesa. Era una llave, una pequeña llave dorada, del tipo que se usa para abrir candados o pequeños cofres. No sabemos qué abre esta llave, explicó el comisario, pero estaba cuidadosamente envuelta en este papel. Desdobló un pequeño trozo de papel donde, con la letra pulcra de Luciana, se leía una única frase: «Búscanos donde el tiempo y el silencio se encuentran». Marta Vidal ahogó un sollozo al reconocer la letra de su hija. «Esa es la letra de Luciana», confirmó con voz temblorosa, «y esa frase es similar a la inscripción en el reloj de Matías». «El tiempo revela lo que el silencio esconde», recitó Eduardo, asintiendo. «Y ahora, búscanos donde el tiempo y el silencio se encuentran. Debe haber una conexión». «La hay», intervino Javier Ruiz, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Y creo saber cuál es». Todos los presentes se volvieron hacia él, expectantes. «El reloj de piedra», dijo Javier. «Es una formación rocosa en la ladera norte del Cerro Otto. Pocos la conocen porque no está en las rutas turísticas habituales, pero Pancho y yo solíamos ir allí a observar aves. La llaman así porque, desde cierto ángulo, las rocas forman lo que parece un reloj de sol natural. Y lo más importante, está ubicada en una zona conocida como el Valle del Silencio, porque debido a la conformación del terreno, casi no se escuchan sonidos externos allí, ni siquiera el viento. «El tiempo y el silencio», murmuró Roberto, comprendiendo de inmediato. El comisario Ramírez se levantó con determinación. «Organizaré un equipo para ir allí mañana al amanecer. Nosotros iremos con ustedes», declaró Eduardo, en un tono que no admitía discusión. «Hemos esperado 21 años. No esperaremos ni un día más». El comisario asintió, reconociendo que no tenía sentido oponerse. «Nos encontraremos en la comisaría a las 5 de la mañana», acordó. «Y por favor», añadió mirando especialmente a Roberto, «ni una palabra de esto a la prensa. No necesitamos a curiosos entorpeciendo la búsqueda». Esa noche, ninguno de los presentes en aquella reunión pudo conciliar el sueño. Cada uno, a su manera, revivía los acontecimientos de aquel fatídico año nuevo de 1998, preguntándose si finalmente estaban a punto de descubrir la verdad sobre lo que había ocurrido con Matías, Luciana, Pancho y Valentina. Eduardo pasó la noche sentado en la habitación que había pertenecido a Matías, conservada intacta durante todos esos años, como un santuario a la espera del regreso de su ocupante. Entre sus manos sostenía una foto de su hijo y el estuche vacío del reloj Omega que había desaparecido junto con él. Marta Vidal revisaba una y otra vez el álbum de fotografías tomadas por Luciana, buscando alguna pista que hubieran pasado por alto todos esos años. La cámara encontrada en el hotel había sido la favorita de Luciana, un regalo de su 15º cumpleaños. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y por qué Luciana la habría escondido? Javier Ruiz se preparaba meticulosamente para la expedición del día siguiente, revisando mapas y empacando equipo de montaña. A pesar de sus 60 y tantos años, seguía siendo un hombre físicamente activo, curtido por décadas de trabajo en el Parque Nacional. Roberto Márquez, hospedado en un hotel cercano a la comisaría, escribía frenéticamente en su laptop, documentando cada detalle de los nuevos descubrimientos, no para publicarlos, como le había prometido al comisario, sino como una forma de organizar sus pensamientos y prepararse para lo que pudieran encontrar al día siguiente. El amanecer del 10 de marzo de 2020 llegó con una niebla espesa que envolvía las montañas de Bariloche, como si la naturaleza quisiera preservar sus secretos un poco más. El grupo se reunió puntualmente en la comisaría. El comisario Ramírez, 2 oficiales jóvenes especialmente seleccionados por su experiencia en rescate de montaña, Eduardo, Marta,
Javier y Roberto. A ellos se unió Gustavo Méndez, el capataz que había encontrado la cámara, que insistió en acompañarlos como guía, ya que conocía bien la zona. El reloj de piedra está a unos 7 kilómetros de aquí, siguiendo este sendero, explicó Javier, señalando en un mapa que había desplegado sobre el capó de la camioneta policial. El terreno es escarpado, pero no imposible. Calculo que nos tomará unas 3 horas llegar, dependiendo de las condiciones. El grupo inició la marcha en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La niebla se fue disipando a medida que ascendían por la ladera del Cerro Otto, revelando un paisaje de belleza sobrecogedora, bosques de lengas y coigües, arroyos cristalinos que serpenteaban entre las rocas, y el ocasional avistamiento de un cóndor planeando majestuosamente sobre el valle. Tras casi 4 horas de caminata, Javier, que iba a la cabeza del grupo, se detuvo de repente. «Hemos llegado», anunció señalando hacia adelante. Ante ellos se extendía una pequeña meseta rodeada de rocas erosionadas por siglos de viento y lluvia. En el centro de la formación, tal como había descrito Javier, las rocas formaban lo que, desde su posición, parecía inequívocamente un reloj de sol gigante, con una gran roca vertical que proyectaba su sombra sobre marcas naturales en el suelo. «El reloj de piedra», murmuró Eduardo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El grupo avanzó con cautela hacia la formación rocosa. A medida que se acercaban, notaron algo extraño. En la base de la roca central, parcialmente oculta por la vegetación, había lo que parecía ser una pequeña puerta metálica, como la entrada a un búnker o a un refugio subterráneo. «¿Qué demonios es eso?», preguntó el comisario Ramírez, desenfundando instintivamente su arma reglamentaria. «No lo sé», respondió Javier, visiblemente confundido. «Nunca había visto eso antes, y he estado aquí decenas de veces con Pancho». Roberto se adelantó para examinar la puerta más de cerca. «Parece nueva», comentó, pasando la mano por la superficie metálica que, efectivamente, no mostraba signos de exposición prolongada a los elementos. «Hart tiene un candado». Todos se miraron entre sí, comprendiendo súbitamente. Marta fue la primera en reaccionar, sacando de su bolsillo la pequeña llave dorada encontrada en la cámara de Luciana. «¿Creen que...?» comenzó a decir, pero no necesitó terminar la frase. Con manos temblorosas, Marta se acercó al candado y, tras un momento de vacilación, introdujo la llave. Encajaba perfectamente. Con un giro, el candado se abrió con un chasquido metálico que resonó en el silencio sepulcral del valle. El comisario Ramírez se adelantó. «Permítanme», dijo, tomando el control de la situación. «No sabemos qué hay detrás de esta puerta». Con precaución, el comisario retiró el candado y abrió lentamente la puerta metálica. Un aire frío y húmedo emergió del interior, junto con un débil resplandor azulado, similar al que se había captado en la última fotografía de Luciana. «Quédense aquí», ordenó el comisario a los civiles, antes de encender su linterna y adentrarse en lo que parecía ser un túnel excavado en la roca, seguido por los 2 oficiales jóvenes. Los minutos que siguieron fueron una agonía para quienes esperaban en el exterior. Finalmente, el comisario emergió del túnel con una expresión indescifrable en el rostro. «Tienen que ver esto», dijo simplemente, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. El túnel, de unos 20 metros de longitud, desembocaba en una cámara amplia que parecía haber sido excavada artificialmente. Las paredes estaban recubiertas de un material metálico que reflejaba la luz de las linternas, creando destellos azulados. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue lo que encontraron en el centro de la cámara. Allí, dispuestos en un círculo perfecto, había 4 cápsulas de cristal, similares a incubadoras médicas. Y dentro de cada una de ellas, aparentemente dormidos y sin haber envejecido un solo día, se encontraban Matías, Luciana, Pancho y Valentina. El tiempo pareció detenerse en aquella cámara subterránea. Los padres, paralizados por una mezcla de shock, incredulidad y esperanza desesperada, contemplaban a sus hijos que, contra toda lógica, parecían exactamente iguales a como lucían 21 años atrás, como si hubieran quedado suspendidos en el tiempo dentro de aquellas extrañas cápsulas cristalinas. Fue Eduardo quien reaccionó primero, corriendo hacia la cápsula donde yacía Matías. Su hijo parecía simplemente dormido, con el mismo rostro juvenil que recordaba.
la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición. Eduardo apoyó las manos en el cristal, buscando frenéticamente alguna forma de abrirlo. «¡Ayúdenme!», gritó con desesperación. «Tenemos que sacarlos de ahí». El comisario Ramírez intervino, sujetando a Eduardo por los hombros. «Espera, Eduardo, no sabemos qué son estas cosas. Podrían ser peligrosas. Necesitamos expertos». «Al diablo con los expertos», exclamó Marta, que se había acercado a la cápsula de Luciana y acariciaba el cristal como si pudiera sentir a su hija a través de él. «Han pasado 21 años. No esperaré ni un minuto más». La tensión era palpable. Roberto, manteniendo la calma profesional que había desarrollado en décadas de periodismo, examinaba cuidadosamente la cámara y las cápsulas. «Miren esto», dijo, señalando un panel con símbolos extraños junto a cada cápsula. «Parece algún tipo de control o interfaz. Y esto», añadió dirigiéndose a una consola central ubicada entre las 4 cápsulas, «parece ser el sistema principal». Javier, que había permanecido en silencio, absorto en la contemplación de su hijo Pancho, se acercó a la consola. Tras examinarla con atención, señaló un detalle revelador. «Hay algo aquí que reconozco», dijo, indicando una pequeña ranura circular en el panel central. «Parece diseñada para insertar el reloj de Matías». Todos se volvieron hacia Eduardo, que instintivamente llevó la mano al bolsillo de su chaqueta donde guardaba el reloj Omega de su hijo, encontrado en el bosque el día después de la desaparición. «¿Crees que...?», comenzó a preguntar, pero Javier asintió antes de que pudiera terminar. «La inscripción del reloj», recordó Javier. «El tiempo revela lo que el silencio esconde. Y estamos en el Valle del Silencio, frente al reloj de piedra. No puede ser coincidencia». Con manos temblorosas, Eduardo sacó el reloj del bolsillo y lo examinó. Las manecillas seguían detenidas a las 23:58 del 31 de diciembre de 1998, como si el tiempo se hubiera congelado para el reloj al mismo tiempo que para los 4 adolescentes. Tras un momento de duda, Eduardo se acercó a la consola central y con cuidado insertó el reloj en la ranura circular. Encajaba perfectamente. Por un instante, nada ocurrió. Luego, un suave zumbido comenzó a emanar de la consola, y las luces azuladas que iluminaban la cámara parpadearon. Las manecillas del reloj, inmóviles durante más de 2 décadas, comenzaron a moverse de nuevo, avanzando rápidamente como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Un siseo hidráulico resonó en la cámara, y los sellos herméticos de las 4 cápsulas se liberaron simultáneamente. El cristal superior de cada una se elevó lentamente, liberando una nube de vapor frío que envolvió momentáneamente la estancia. Y entonces, para asombro de todos los presentes, Matías Ordóñez abrió los ojos. Confundido, parpadeó varias veces, adaptándose a la luz. Su mirada recorrió la cámara hasta detenerse en el rostro de su padre, ahora 21 años mayor, con el cabello canoso y profundas arrugas que no estaban allí la última vez que lo había visto. «¿Papá?», murmuró con voz ronca, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Te ves diferente?» Antes de que Eduardo pudiera responder, los otros 3 adolescentes comenzaron a despertar también. Luciana fue la siguiente, seguida por Pancho y finalmente Valentina. Todos mostraban la misma confusión, la misma desorientación, como si acabaran de despertar de una siesta particularmente larga. El reencuentro que siguió fue una mezcla caótica de abrazos, lágrimas y preguntas atropelladas. Los padres, sobrepasados por la emoción, apenas podían articular palabras coherentes. Los adolescentes, por su parte, no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo, el tiempo que había transcurrido. Fue Valentina quien, siempre observadora, comenzó a atar cabos más rápidamente. «Algo está mal», dijo, apartándose ligeramente del abrazo de Roberto para mirarlo a los ojos. «Estás envejecido. Todos lo están. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí?» Roberto, tragando saliva, respondió con la verdad. 21 años, hija. Hoy es 10 de marzo de 2020. La revelación cayó como una losa sobre los 4 adolescentes. 21 años. Toda una vida adulta perdida en lo que para ellos había sido apenas un parpadeo. «Es imposible», murmuró Pancho, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Eso significaría que tenemos casi 40 años».
Biológicamente seguís teniendo la edad con la que desaparecisteis, intervino el comisario Ramírez. Por alguna razón que no comprendemos, estas cápsulas os han mantenido en algún tipo de suspensión. La luz, dijo de repente Matías, recordando, esa luz azul en el bosque, nos envolvió y luego nada. Lo último que recuerdo es que intenté ver la hora en mi reloj, pero no pude. Me arrancó el reloj de la muñeca y después todo se volvió negro. Luciana, que se había sentado al borde de su cápsula mientras trataba de asimilar la situación, añadió, recuerdo que saqué una foto de la luz y luego vi algo salir de ella, algo oscuro, con forma humana, pero no del todo humana. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Roberto, instintivamente, activó la grabadora que siempre llevaba consigo para sus entrevistas periodísticas. ¿Qué más recuerdas, Luciana?, preguntó con suavidad. La joven cerró los ojos, concentrándose. Recuerdo fragmentos, como un sueño. Estábamos en un lugar extraño, con paredes metálicas como estas. Había figuras moviéndose alrededor nuestro, hablando en un idioma que no entendíamos. Y luego nos pusieron en estas cápsulas diciendo algo sobre preservación y estudio temporal. Yo también lo recuerdo, intervino Valentina, que había sacado su libreta del bolsillo, la misma que llevaba la noche de la desaparición, y hojeaba las últimas páginas escritas. De hecho, escribí algo sobre ello aquí. Miren. Todos se acercaron para ver lo que Valentina señalaba. Una página con anotaciones apresuradas y un boceto tosco de lo que parecía ser una figura humanoide con rasgos ligeramente alargados y ojos demasiado grandes. Los llamé los guardianes del tiempo en mis notas, explicó Valentina. No sé por qué, pero esa frase me vino a la mente mientras los observaba. Hablaban de algo llamado convergencia temporal y sujetos de estudio óptimos. Pancho, que había estado examinando la consola central con curiosidad, hizo un descubrimiento sorprendente. Hay una especie de registro aquí, dijo, señalando una pantalla que había cobrado vida cuando el reloj de Matías reinició su marcha. Parece un diario de actividades o algo así. Todos se acercaron a la pantalla, donde desfilaban símbolos extraños junto con algunas palabras, en lo que parecía ser un español imperfecto, como traducido por alguien que no dominaba completamente el idioma. Sujetos en estasis profunda, leyó Roberto, entrecerrando los ojos para descifrar el texto. Alteración mínima del continuo, periodo de observación, 7.784 ciclos solares completos, reinicio programado para convergencia astronómica. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó el comisario Ramírez cada vez más desconcertado. Creo que, comenzó Matías, y luego se detuvo, como si la idea que estaba a punto de expresar fuera demasiado descabellada incluso para él. Creo que fuimos parte de algún tipo de experimento, algo relacionado con el tiempo. ¿Un experimento de quién?, preguntó Eduardo, cuya mente racional de exmilitar buscaba desesperadamente una explicación lógica para lo que estaba presenciando. No lo sé, respondió Matías, pero no creo que fueran de aquí. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo mientras asimilaban la implicación de esas palabras. ¿Seres de otro lugar, otro planeta, otra dimensión? Las posibilidades eran tan vastas como perturbadoras. Valentina, siempre la más pragmática, continuó leyendo sus notas. Según lo que escribí aquí, ellos estaban interesados específicamente en nosotros cuatro porque representábamos algo que llamaron un nodo de potencial divergente. Al parecer, algo en nuestra configuración grupal, en nuestras personalidades combinadas o en nuestro futuro potencial, era de especial interés para su estudio. ¿Y por qué dejarnos aquí 21 años?, preguntó Luciana, con una mezcla de confusión y resentimiento. Fue entonces cuando Roberto notó algo en la pantalla que había pasado desapercibido. «Miren esto», dijo, señalando una secuencia de números que cambiaban rápidamente. «Parece una cuenta regresiva». Efectivamente, la pantalla mostraba lo que parecía ser un temporizador que marcaba aproximadamente 43 minutos y seguía descendiendo segundo a segundo. «¿Cuenta regresiva para qué?», preguntó Javier, alarmado. Nadie tenía una respuesta, pero todos sintieron la súbita urgencia de abandonar aquel lugar lo antes posible. «Debemos salir de aquí», declaró el comisario Ramírez con autoridad.
ahora mismo. No sabemos qué ocurrirá cuando esa cuenta llegue a cero, y no quiero averiguarlo. No hubo objeciones. Los adolescentes, aunque débiles tras su largo periodo de estasis, podían caminar por sí mismos apoyándose en sus padres. El grupo se dirigió apresuradamente hacia el túnel de salida, dejando atrás la misteriosa cámara y sus inexplicables tecnologías. Apenas habían recorrido la mitad del túnel cuando un temblor sacudió la montaña. Pequeñas piedras y polvo comenzaron a desprenderse del techo. «¡Rápido!», urgió el comisario, ayudando a Marta, que había tropezado. «El lugar se está desestabilizando». El grupo aceleró el paso, emergiendo finalmente al aire libre justo cuando un estruendo sordo indicaba que parte del túnel se había derrumbado tras ellos. A salvo en la meseta del reloj de piedra, contemplaron cómo una nube de polvo emergía de la entrada del túnel, ahora parcialmente colapsada. «Eso estuvo cerca», murmuró uno de los jóvenes oficiales mientras recuperaba el aliento. Pero la sensación de alivio duró poco. En el cielo, justo encima de ellos, comenzó a formarse lo que parecía una distorsión en el aire, como olas de calor pero más intensas y definidas. La distorsión creció hasta formar un óvalo perfecto de unos 10 metros de diámetro, dentro del cual el aire parecía ondular como la superficie de un estanque tras arrojar una piedra. Y entonces, emergiendo de aquella distorsión, apareció una figura que coincidía perfectamente con el boceto en la libreta de Valentina. Un ser humanoide, de complexión delgada, con extremidades ligeramente más largas de lo normal y un rostro de grandes ojos almendrados que los observaban con lo que parecía ser una mezcla de curiosidad científica y Marathi sorprendentemente algo similar a la compasión. El ser no tocaba el suelo, sino que flotaba a unos centímetros sobre él. Su piel tenía un tono grisáceo con un sutil brillo azulado y vestía lo que parecía ser un traje ajustado de un material desconocido que reflejaba la luz del sol de maneras imposibles, creando iridiscencias similares a las de una burbuja de jabón. Por unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió. El ser los observaba y ellos le devolvían la mirada, paralizados por una mezcla de asombro, miedo y fascinación. Fue el ser quien rompió el silencio, emitiendo una serie de sonidos que, aunque no eran palabras reconocibles, transmitían claramente un mensaje. De alguna manera, todos los presentes comprendieron lo que decía, como si las ideas se formaran directamente en sus mentes, sin pasar por el filtro del lenguaje. «El experimento ha concluido», transmitió el ser. «Los sujetos han sido liberados según lo programado. La anomalía temporal se ha resuelto». «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar Valentina, dando un paso al frente mientras todos los demás permanecían petrificados. «¿Por qué nos hicieron esto?». El ser inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto curiosamente humano. «Somos observadores de las corrientes temporales», transmitió. «Estudiamos los puntos de divergencia potencial en el continuo espacio-tiempo. Ustedes 4 representaban una confluencia significativa de posibilidades futuras». «¿Qué significa eso?», preguntó Matías, que también había encontrado el valor para acercarse. «En el momento en que los encontramos, ustedes estaban en una encrucijada de destinos», explicó el ser. «Sus decisiones futuras tenían el potencial de alterar significativamente el curso de la historia humana. Necesitábamos comprender mejor cómo funcionan estas bifurcaciones temporales». «¿Y para eso nos robaron 21 años de nuestras vidas?», espetó Luciana, con la indignación superando momentáneamente al miedo. El ser emitió lo que parecía ser un suspiro. «El tiempo es relativo», transmitió. «Para ustedes, apenas han pasado unos instantes. Sus cuerpos no han envejecido. Sin embargo, comprendemos que para sus seres queridos, la experiencia ha sido diferente». «¿Diferente?», intervino Eduardo, con la voz cargada de emoción. «Hemos vivido un infierno. 21 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de esperanzas destrozadas. Lamentamos el sufrimiento causado», respondió el ser con lo que parecía sincera contrición. «No fue nuestra intención. Nuestro estudio requería mantener intacta la línea temporal principal, por lo que no podíamos simplemente devolverlos antes. Las consecuencias habrían sido catastróficas para el continuo». «¿Y ahora qué?», preguntó Roberto, que había estado grabando toda la conversación. «¿Se van?».
¿Nos dejan así con nuestras vidas destruidas? El ser flotó ligeramente hacia abajo, acercándose más al grupo. Ofrecemos compensación, transmitió. No podemos deshacer lo ocurrido, pero podemos ofrecer conocimiento. Conocimiento que ayudará a su especie a avanzar. Con un gesto fluido de su mano alargada, el ser materializó lo que parecía ser un pequeño cristal translúcido que flotó hacia Valentina. Este dispositivo contiene información sobre tecnologías que su civilización tardará siglos en desarrollar por sí misma, explicó. Energía limpia y limitada, cura para enfermedades que consideran incurables, métodos de descontaminación ambiental. Lo ofrecemos como reparación por el tiempo perdido. Valentina tomó el cristal con cautela. Era sorprendentemente ligero y emitía un suave calor, como si contuviera energía viva en su interior. ¿Por qué a mí?, preguntó confundida. «Porque tú eres la cronista», respondió el ser. «En todas las posibles líneas temporales que estudiamos, tu destino siempre convergía en documentar y compartir conocimiento. Tu curiosidad natural y tu habilidad para comunicar ideas complejas te convierten en la candidata ideal para ser la guardiana de esta información». El comisario Ramírez, que había permanecido en silencio tratando de asimilar la situación, intervino finalmente. «¿Cómo sabemos que esto no es otro experimento? ¿Que no volverán a llevárselos en otros 20 años?» El ser negó suavemente con la cabeza. «Nuestra investigación ha concluido. Las preguntas que buscábamos responder han sido contestadas. No intervendremos nuevamente en esta línea temporal específica». «¿Y qué se supone que haremos ahora?», preguntó Pancho, señalando a sus 3 amigos. «Todos nuestros compañeros de clase son ahora adultos con carreras y familias. Hemos perdido 2 décadas. ¿Cómo volvemos a encajar en un mundo que siguió adelante sin nosotros?» El ser pareció reflexionar sobre esta pregunta, como si nunca hubiera considerado las implicaciones prácticas de su experimento en las vidas de los sujetos. «La adaptación será desafiante», admitió finalmente, «pero también representa una oportunidad única. Ustedes poseen ahora perspectivas que ningún otro humano tiene, la de su generación original y la del mundo actual. Esta dualidad puede ser valiosa». Antes de que alguien pudiera responder, el ser flotó hacia atrás, acercándose nuevamente a la distorsión en el aire. «Debo partir ahora», transmitió. «El portal temporal no puede mantenerse estable por mucho tiempo en este plano». «¡Espera!», exclamó Valentina dando un paso adelante. «¿Volveremos a verte? ¿Hay más como tú observándonos?». El ser emitió lo que parecía ser una suave risa telepática. «Siempre hay observadores, Valentina Márquez. La mayoría de las especies nunca los perciben. En cuanto a vernos de nuevo, quién sabe. El tiempo tiene muchas corrientes y remolinos inesperados». Y con esas crípticas palabras, el ser retrocedió hasta fundirse con la distorsión, que comenzó a contraerse sobre sí misma hasta desaparecer con un leve destello azulado, dejando solo el cielo despejado de la Patagonia y un grupo de humanos atónitos tratando de procesar lo que acababan de presenciar. El silencio que siguió fue casi tangible. Nadie se atrevía a hablar, como si poner en palabras lo ocurrido fuera a hacerlo más real, más definitivo, más aterrador, o tal vez más absurdo. Fue Matías quien finalmente rompió el silencio. «Bueno», dijo con una sonrisa torcida que recordaba al adolescente despreocupado que había sido, «supongo que me perdí bastantes episodios de Los Simpsons». La broma, tan inesperada en medio de aquella situación surrealista, provocó primero una risa nerviosa en Luciana, que pronto se contagió al resto del grupo, liberando parte de la tensión acumulada. «Y yo me perdí los últimos 5 mundiales», añadió Pancho, siguiendo la corriente. «¿Quién ganó el de 2018? «Francia», respondió automáticamente uno de los jóvenes oficiales, antes de sonrojarse por su interrupción. Entre risas y lágrimas, el grupo comenzó el descenso hacia Bariloche, un trayecto que sería el primero de muchos en el largo camino de reintegración de los 4 amigos a un mundo que había continuado sin ellos durante más de 2 décadas. Los días y semanas que siguieron al increíble descubrimiento en el reloj de piedra fueron un torbellino de emociones, ajustes y revelaciones. La noticia del regreso de los desaparecidos de Año Nuevo corrió como pólvora por Bariloche, Argentina y eventualmente el mundo entero.
Los medios de comunicación asediaron a las familias, ávidos de exclusivas sobre lo que ya se consideraba el caso de desaparición más extraordinario de la historia. Roberto Márquez, utilizando sus contactos en el periodismo, logró negociar una entrevista exclusiva con un respetado programa nacional, donde los 4 amigos y sus familias contaron su historia, o al menos una versión cuidadosamente editada de ella. Por común acuerdo, y siguiendo el consejo del comisario Ramírez, decidieron no revelar la verdad completa sobre el encuentro con el ser extraterrestre y el regalo del cristal. La historia oficial que se dio a conocer hablaba de un búnker subterráneo donde los adolescentes habían sido mantenidos en algún tipo de coma, inducido por una secta tecnológica con intereses en la preservación humana, que supuestamente había abandonado el experimento años atrás, dejando a los jóvenes en estado de animación suspendida hasta su descubrimiento. No nos creerían de todos modos, había razonado Eduardo durante la reunión donde decidieron qué versión dar al público. Y si lo hicieran, causaría un pánico global. Además, no tenemos pruebas tangibles más allá del cristal, y no creo que queramos que los gobiernos se peleen por él. El cristal, de hecho, había sido el centro de intensos debates entre el grupo. ¿Qué hacer con un dispositivo que supuestamente contenía conocimientos capaces de revolucionar la civilización humana? ¿Entregarlo a científicos, a gobiernos, a empresas privadas? Cada opción parecía tener riesgos enormes. Finalmente, fue la propia Valentina quien tomó la decisión. El ser me lo dio a mí, declaró con una determinación que contrastaba con su apariencia adolescente. Dijo que soy la cronista, la guardiana. Confiaré en su juicio. Estudiaré el contenido del cristal y compartiré el conocimiento gradualmente, de manera que pueda ser asimilado sin causar disrupciones catastróficas. Sorprendentemente, todos aceptaron esta solución, quizás porque, después de lo vivido, reconocían que algunas decisiones trascendían las jerarquías normales de edad y experiencia. La adaptación de los 4 amigos al mundo de 2020 fue tan fascinante como desafiante. Biológicamente seguían siendo adolescentes, con todas las características emocionales y hormonales propias de esa edad, pero se enfrentaban a un mundo que había avanzado 2 décadas sin ellos. Internet, smartphones, redes sociales, streaming, inteligencia artificial, todo un universo tecnológico que apenas estaba en pañales, cuando desaparecieron, había florecido en su ausencia. Para ellos, saltar de 1998 a 2020 era como viajar directamente del pasado al futuro. Es como si hubiéramos estado congelados mientras el mundo estaba en fast forward, comentó Luciana durante una de las sesiones con la psicóloga especializada que el gobierno argentino había asignado al caso. Los aspectos legales de su situación también presentaban desafíos únicos. Técnicamente, seguían siendo menores de edad según sus documentos originales, pero habían nacido más de 38 años atrás. Tras varias deliberaciones, se les otorgó un estatus especial que les permitía cierta autonomía legal mientras recibían apoyo para su reintegración. Las reuniones con antiguos compañeros de clase, ahora adultos de casi 40 años con carreras establecidas, matrimonios e hijos, resultaron especialmente surrealistas. Algunos se habían mudado lejos de Bariloche, pero muchos regresaron para el reencuentro organizado 3 meses después del regreso de los 4 amigos. Es como asistir a la reunión de exalumnos después de 20 años, pero sin haber envejecido, bromeó Matías durante el evento, donde no pudo evitar sentirse como una curiosidad, un vestigio viviente de una época pasada. Cada uno de los 4 amigos encontró diferentes formas de procesar su extraordinaria situación y reconstruir sus vidas. Matías, siempre el más adaptable, abrazó rápidamente las oportunidades del nuevo mundo. Con el apoyo de su padre, comenzó a estudiar ingeniería aeroespacial, fascinado por los avances en exploración espacial que se habían producido durante su ausencia. Su experiencia le otorgó una perspectiva única que pronto llamó la atención de importantes instituciones científicas. Si no puedo entender a los extraterrestres, solía decir medio en broma, al menos puedo ayudar a la humanidad a alcanzarlos. Pancho, el amante de la naturaleza, encontró consuelo en que, a pesar de todos los cambios tecnológicos,
Los bosques y montañas de la Patagonia seguían esencialmente iguales. Siguiendo los pasos de su padre, se incorporó al cuerpo de guardaparques, pero con un enfoque particular en la conservación, basado en algunas de las técnicas de descontaminación que Valentina había comenzado a descifrar del cristal. La tecnología avanza, pero los árboles siguen creciendo al mismo ritmo, reflexionaba a menudo. Luciana canalizó su experiencia a través del arte. Sus fotografías, que combinaban técnicas analógicas de los 90 con edición digital moderna, captaban contrastes temporales que resonaban profundamente con el público. Su primera exposición, titulada 2358, Suspendidos en el Tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural que recorrió galerías de todo el mundo. «Veo cosas que otros no ven», explicaba en las entrevistas, detalles que la mayoría da por sentado, pero que para mí representan saltos evolutivos asombrosos. Y Valentina, fiel a su destino como la cronista, fundó un centro de investigación independiente dedicado a estudiar y aplicar gradualmente los conocimientos contenidos en el cristal. Comenzó con innovaciones modestas pero significativas en energías renovables, lo suficientemente revolucionarias para atraer financiación, pero no tanto como para despertar sospechas sobre su verdadero origen. El conocimiento debe ser como la lluvia, decía a menudo, caer gradualmente para nutrir, no como un diluvio que arrasa todo a su paso. Los cuatro mantuvieron un vínculo inquebrantable, fortalecido por la experiencia compartida, que nadie más en el planeta podía comprender completamente. Se reunían regularmente en el lugar donde habían sido encontrados, no para lamentarse por el tiempo perdido, sino para celebrar la segunda oportunidad que la vida les había otorgado. 5 años después de su regreso, en la víspera de Año Nuevo de 2025, los cuatro amigos se reunieron nuevamente en la chocolatería de los Ordóñez, ahora dirigida conjuntamente por Eduardo y Matías. La tienda había cerrado temprano para un evento privado donde solo estaban presentes las familias y amigos más cercanos. Eduardo, con el cabello completamente blanco pero una energía renovada en los ojos, levantó su copa para un brindis. Por el tiempo, dijo, que aunque nos fue robado, también nos fue devuelto de maneras inesperadas. Por el silencio, continuó Marta Vidal, que finalmente reveló sus secretos. Por las segundas oportunidades, añadió Javier Ruiz, y por los nuevos comienzos a cualquier edad, y por los observadores, concluyó Roberto Márquez con una sonrisa enigmática, quienes quiera que sean y donde quiera que estén. Los cuatro amigos, ahora biológicamente veinteañeros, aunque nacidos en la década de los 80, entrechocaron sus copas con una complicidad que trascendía el tiempo y el espacio. En la muñeca de Matías brillaba el reloj Omega de su abuelo, restaurado y funcionando perfectamente. La inscripción en su reverso, «El tiempo revela lo que el silencio esconde», había adquirido un significado enteramente nuevo para todos ellos. Y en el bolsillo de Valentina, el pequeño cristal alienígena emitía un suave resplandor azulado, apenas perceptible, como una promesa de un futuro que, gracias a ellos, sería muy diferente al que habría sido sin su extraordinaria experiencia. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar sobre el lago Nahuel Huapi, anunciando la llegada de un nuevo año. Pero para Matías, Luciana, Pancho y Valentina, cada día desde su regreso había sido un año nuevo, una celebración continua de posibilidades infinitas y descubrimientos por venir, porque habían aprendido, de la manera más extraordinaria posible, que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido complejo de posibilidades, y que incluso las experiencias más desconcertantes pueden convertirse, con perspectiva y determinación, en los cimientos de un futuro mejor no solo para ellos, sino para toda la humanidad. El reloj de Matías marcó la medianoche, y esta vez sus manecillas no se detuvieron.